Buenos días tengan todos ustedes, como siempre es un gusto saludarlos a través de estos videos. El tema que hoy nos tiene aquí es el de sensores y transductores eléctricos. Si les parece, comenzamos. ¿Cuál es la razón de ser de los sensores y de los transductores? Entre otras cosas, una de las más importantes es la automatización. Aquí tenemos dos ejemplos muy sencillos: un par óptico, un emisor y un receptor láser que controlan una banda transportadora. Cuando hay conexión óptica, la banda se mantiene en funcionamiento. Cuando se corta esta conexión, la banda se detiene. Y bueno, pues esa es una manera que parece sencilla de controlar una banda transportadora. Acá tenemos otro par óptico, pero este está dispuesto de una manera un poco diferente. Aquí está el emisor y a un lado se encuentra el receptor. El emisor siempre va a estar mandando su haz de luz hasta que encuentre una superficie reflejante. En ese momento, esa superficie va a regresar al emisor y va a chocar en el receptor. Va a regresar el haz y va a chocar en el receptor. Cuando choca en el receptor, el contador se incrementa. Si nos fijamos un poco en la imagen, este es un objeto transparente que no refleja la luz, por lo tanto no lo va a contar. Por otro lado, este es un objeto opaco que tampoco la refleja y tampoco lo va a contar. Va a contar solamente los objetos reflejantes que pasan a través de él. Estos son dos ejemplos sencillos de sensores, en este caso de luz. Bien, ¿y qué es un sensor? Bueno, pues aquí la definición nos dice que es un sensor es un dispositivo que nos permite detectar variables físicas o químicas y transformarlas en magnitudes eléctricas. Aquí la imagen nos presenta una serie de sensores que pertenecen a cierta tecnología que ahorita se encuentra en auge y están normalizados para esa tecnología. ¿Qué variables pueden medir los sensores? Pues puede ser temperatura, luminosidad, distancia, etcétera. Una magnitud eléctrica a la que sería equivalente, o que un sensor nos va a entregar como equivalente a la variable que está midiendo, puede ser resistencia, voltaje, corriente, inductancia, capacitancia. Vamos con las características de un sensor. He puesto aquí la imagen de un termómetro. Ya sabemos que nos sirve para medir temperatura. Para mí es algo así como que un sensor puro, por llamarlo de alguna manera, dado que el mercurio, al detectar la temperatura o al estar en contacto con la temperatura, pues modifica su volumen de acuerdo a los cambios que se dan en ella, y eso ya instalado en o implementado, mejor dicho, en un instrumento como este, pues aquí tenemos como una burbuja de cristal donde está el mercurio, y cuando se expande pues sube a través de este conducto, y cuando se contrae, que son cuando sube la temperatura, se expande y sube a través de este conducto. Cuando baja la temperatura, se contrae y entonces aquí baja. Tiene dos graduaciones, una en grados centígrados y otra en grados Fahrenheit. Pero bueno, me parece, les comentaba, es un ejemplo que me parece muy importante de un sensor, porque lo que hace es estar en contacto con una variable física e indicarnos
el estado de esa variable física. No va más allá, esto es lo que hace y es muy útil con esa característica que tiene. Bien, empezamos con rango de medida. ¿Qué es el rango de medida? Bueno, pues es los límites desde donde hasta donde el sensor nos puede ser útil, desde donde hasta donde responde a la variable física que queremos medir de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso, este termómetro va aproximadamente desde menos 18 grados centígrados hasta 50 e iría desde aproximadamente unos 8 hasta 122 grados Fahrenheit. Este es el rango de medida de este sensor. En cuanto a precisión, bueno, pues es la cantidad de error que un instrumento o que el sensor nos puede introducir, o también puede ser el grado de confiabilidad que podemos tener en él. En este caso, si un sensor tiene el 5% de error, pues tendrá el 95% de precisión. Por ejemplo, siguiendo con el termómetro, si nos dice en las características que tiene una precisión de más o menos 0.5 grados centígrados, eso quiere decir que si tenemos aquí en 10 grados centígrados, por ejemplo, por decir algo, bueno, la temperatura puede estar en 9.5 y entre 9.5 y 10.5. Esa sería la precisión. Luego el offset o desviación de cero. Cuando el valor de la variable que estamos midiendo es 0, obviamente el instrumento nos debe de marcar 0. Cuando no es así, entonces ya tenemos un offset o desviación de 0. Esto pudiera darse, por ejemplo, en las básculas. Cuando vamos a comprar algo que se tiene que pesar y ponen la báscula en 0 y no hay nada sobre ella, pues nos debe de dar 0. Pero si ya nos da 50 o 100 gramos, está mal esa báscula y es necesario calibrarla. Entonces esos 50 o 100 gramos que pudiera darnos son el offset o la desviación de 0. Igual, por ejemplo, en las bombas de las gasolineras, si arranca y dice que está en 0, pero ya no está en 0, entonces hay un offset o hay una desviación de 0. La linealidad o correlación lineal. La correlación lineal se da entre dos variables. Para graficarlas se pone una de manera horizontal y la otra de manera vertical, y la gráfica nos debe resultar en una línea recta. Si nos da una curva, ya no es lineal. Ahí el sensor necesita linealizarse, ya sea por hardware o por software, en el caso de los electrónicos o de los eléctricos. La sensibilidad de un sensor, ¿a qué se refiere? Bueno, pues es la cantidad mínima en un cambio en la variable que estamos midiendo que el sensor es capaz de detectar. Por ejemplo, regreso a los termómetros. Este me puede detectar, según la graduación, de 1 en 1 grado centígrado o de 2 en 2 grados Fahrenheit. Pero si yo voy a un sensor, necesito un sensor industrial donde la temperatura se mueve muy rápido en algún proceso, no precisamente la temperatura ambiente, sino en algún proceso. Bueno, pues puede ser que no necesite un sensor tan sensible, puede ser que vaya de 5 en 5 grados centígrados. Y ahí la sensibilidad que yo necesito es menor que la de este termómetro. La resolución, ¿a qué se refiere la resolución? Bueno, pues a la cantidad de medidas que puede darme el sensor en un determinado rango.
y va más o menos de la mano con la sensibilidad. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de los termómetros, pudiera ser en este ejemplo que yo les digo, pues tiene resolución de 1 en 1, perdón, no, sí, de 1 en 1 grados centígrados o de 2 en 2 grados Fahrenheit. Aquí la resolución es de 1 grado centígrado y acá es de 2. Si vamos al caso donde yo les digo que puedo necesitar que la sensibilidad sea de 5 en 5 grados centígrados, bueno, pues puede ser que esa sea la resolución, o puede ser que me la dé de 2 en 2, aunque yo la necesito de 5 en 5. Espero que haya quedado claro lo de resolución. Vamos con la rapidez de respuesta. Es una vez que la variable que estoy midiendo cambió, cuánto se tarda el sensor en reflejar ese cambio que me permita a mí leerlo. Nuevamente, si estoy midiendo temperatura ambiente, esta varía muy lento, entonces no necesito un sensor rápido. Se puede tardar segundos, no sé, bueno, del orden de los segundos. Pero si estoy en un proceso industrial vigilando una temperatura en unos tanques de evaporación, por ejemplo, en estos tanques se abre la válvula, sale el vapor a presión y la temperatura incrementa, pero rapidísimo. Entonces ahí ya no necesito un sensor que se tarde segundos en darme la lectura. Necesito un sensor que actúe en milisegundos, que su capacidad de respuesta sea de milisegundos y posiblemente que sea capaz de controlar la apertura y cierre de la válvula, pero pues eso ya se verá más adelante en otro tema. Las derivas. ¿Qué son las derivas? Bueno, pues son las demás variables físicas que pueden influir en la lectura que me entrega el sensor o en la respuesta que me da el sensor. En este caso de la temperatura, pudiera ser que esté midiendo la temperatura de un motor, por ejemplo, de un motor eléctrico, y pues depende también de para qué necesito esa temperatura. No es lo mismo medir la temperatura en la carcasa que en el embobinado, o si necesito la temperatura del embobinado y lo estoy midiendo en la carcasa, bueno, ¿qué otras temperaturas influyen ahí? Para empezar, influye la temperatura ambiente. Luego influye la de los rodamientos, por ejemplo. Y hay otras temperaturas que se mezclan con la que a mí me interesa. Entonces esas que se mezclan son las derivas. Finalmente tenemos la característica de repetitividad. ¿En qué consiste la repetitividad? Bueno, pues consiste en que cada vez que yo mido cierta cantidad de la variable que estoy vigilando o de la que estoy obteniendo la información, me debe dar el sensor la misma respuesta. Por ejemplo, si estoy midiendo, bueno, pues ya para terminar seguimos con la temperatura, si les parece. Estoy midiendo temperatura, entonces cuando aumenta la temperatura de menos 0 hacia, no sé, mayor que 0, a mí me interesa que cuando pase por 0, el sensor realmente me diga que es 0. Cuando baja y pasa otra vez por 0, me diga que es 0. Y cada vez que se encuentre en 0, me diga que es 0. A eso se refiere la repetitividad. Porque si pasa por 0 y me dice que es 1 y luego de regreso cuando vuelve a pasar por 0 me dice que es menos 1, bueno, pues ya no es un sensor confiable. Habría que ver qué ajustes se le hacen o qué calibración. ¿Sale? Vamos con los tipos de sensores. Hay muchos sensores, hay diferentes formas de tipificarlos
Esta es una. Y pues primero tenemos los fotoeléctricos. Estos se basan en la emisión y recepción de energía luminosa o solamente en la recepción. Los que vimos de inicio, los dos ejemplos son fotoeléctricos. Ahí es la emisión y recepción, o sea, o existe la energía suficiente para activar o no. Pero también, si queremos controlar la cantidad de iluminación en un espacio, bueno, pues ya no es si incide o no la luz, sino qué tanta luz incide, y en base a esa luz pues hay que hacer el control que mencionaba. Luego los sensores de proximidad nos dicen qué tan la posición que guarda un objeto con respecto del sensor. Existen también los sensores de fin de carrera, que nos permiten detectar cuando un objeto llegó al final de su recorrido. Un ejemplo de esto pueden ser los vidrios de los automóviles, que cuando los subimos es un motor de corriente alterna el que está haciendo el trabajo de subirlo, pero el motor pues no es inteligente, entonces no sabe cuando ya llegó y debe parar. Para eso es necesario poner un sensor de fin de carrera que cuando llega el vidrio al tope, el sensor lo detecta y le manda la señal al control de motor para que lo detenga. Luego tenemos la posición angular o lineal, y acá tenemos la velocidad lineal y la velocidad angular. Estos son muy parecidos, solo que uno es posición y otro es velocidad. De hecho, ¿cómo se relacionan? La posición es el punto en que un objeto se encuentra con respecto de una referencia, y la velocidad es el cambio de esa posición con respecto del tiempo, y la aceleración es el cambio de velocidad con respecto del tiempo. De hecho, si la velocidad aumenta es una aceleración positiva, si la velocidad disminuye es una aceleración negativa. En nuestra vida normal, nosotros al aumento de velocidad le llamamos aceleración, y a la disminución de velocidad le llamamos frenado. Pero aquí, bueno, pues el aumento de velocidad es una aceleración positiva y la disminución es una aceleración negativa. La velocidad o la posición lineal o la aceleración lineal es cuando un objeto, o cuando medimos esa variable con respecto del sensor en una línea recta. Y cuando vamos al concepto de angular es cuando tenemos el sensor y tenemos un punto de referencia. Si el objeto que estamos observando se mueve en forma de círculo, el ángulo que describe en ese movimiento es lo que nos va a medir y es lo que nos va a entregar el sensor, tanto en velocidad como en posición y aceleración angular. Acá el desplazamiento de información va en otro sentido. Esto se utiliza mucho en las pruebas de resistencia de materiales. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba de resistencia de no recuerdo ahorita el nombre, de un espécimen de cierto metal, de aluminio, por ejemplo. Entonces, este sensor nos permite medir qué tanto se estiró, y ese estiramiento se le puede llamar desplazamiento o deformación, que en la resistencia de materiales es más común llamarle deformación. Luego tenemos que se pueden medir presión,
que es la fuerza ejercida sobre una superficie o sobre cierta cantidad de área. También se puede medir el caudal, que es la velocidad de desplazamiento de un fluido, ya sea aire o líquido. Podemos medir temperatura, que ya lo estuvimos mencionando bastante. La presencia es si está o no está un objeto en la posición o en cierta área. Por ejemplo, podemos necesitar un sensor de presencia en las oficinas, por ejemplo, en cierta oficina, y en base al resultado activar o desactivar una señal de alarma. Pero bueno, el sensor es el que nos va a decir si se encuentra o no se encuentra ahí la presencia o la ausencia. Estoy haciendo bolas con este juego de palabras. Y luego existen los sensores táctiles o los sensores tipo touch, que lo utilizamos, ya es muy común en los celulares, en los smartphones o en las tablets, que tocando, pues dependiendo del punto donde se toque, detecta ahí que estamos tocando y realiza una opción. Hay áreas que son touch o hay botones que son touch. Nosotros, o bueno, al menos yo estaba acostumbrado a los botones de que se tiene que presionar y se siente que el botón cuando llegó al final pues se ancla dependiendo del tipo de botón o regresa a su lugar normal, no sé. Pero ya los táctiles, pues nomás toco en una superficie y ya detecto que se tocó ese botón. Acá arriba tenemos algunos sensores de temperatura industrial, son muy diferentes a los que vimos anteriormente. Estos son industriales y bueno, nada más quería mostrárselos para que se den una idea de la diferencia. Acá tenemos otros tipos de sensores, los mecánicos. Este, por ejemplo, es un sensor de fin de carrera, limit switch. Los ultrasónicos, con esto se pueden medir proximidad. Por ejemplo, emiten una señal de cierta frecuencia, esa señal rebota con un objeto y la velocidad con que regresa es la que nos dice a qué distancia se encuentra ese objeto. Tenemos los sensores inductivos. Estos, por ejemplo, se utilizan en el tanque de gasolina para decirnos cuánta gasolina precisamente le queda. Los capacitivos, no este tipo, pero sí hay sensores capacitivos, sí existen, que se utilizan en los dispositivos táctiles o los dispositivos touch. Y los fotoeléctricos, pues ya habíamos comentado que son los que nos dan la lectura dependiendo de la cantidad de iluminación. Ahora vamos con transductores. Un transductor es un dispositivo que nos permite transformar o convertir un tipo de energía en otro. Aquí tenemos un diagrama de bloques donde existe una variable física, en este caso es temperatura. Entra esa variable a un transductor, obviamente a través de los medios adecuados, y este transductor nos entrega una señal analógica, que en este caso es corriente, pero además está normalizada. Eso es lo que hacen los transductores, no solamente transformar de un tipo de energía en otro, sino el tipo de la energía de salida la entrega normalizada. En este caso va de 4 a 20 miliamperes. ¿Esto por qué? Pues porque la industria así lo pide, para que sea aplicable en la industria. Existen bastantes tipos de transductores. Por ejemplo, tenemos el electroacústico, que obviamente su nombre nos lo va diciendo, que en la mayoría el nombre nos dice el tipo de energía que transforma, o el tipo de energía de entrada y el de salida. Pero no a fuerzas este es de entrada y este otro es de salida. Puede ser
en dirección o en sentido inverso. Por ejemplo, en este se supone que entra electricidad y sale sonido, que sería el ejemplo de las bocinas, que reproducimos algo de música y lo podemos escuchar gracias a ellas. ¿Por qué? Pues porque los impulsos eléctricos que le llegan nos los transforma en sonido. En sentido contrario podría ser el micrófono. Los sonidos que ingresan a través de él entran a un sistema de tratamiento de señales, por así llamarlo, convertido en electricidad. Y entonces en ese sentido tenemos los electroacústicos, los electromagnéticos, los electromecánicos, los electroquímicos, los electrostáticos. Aquí tiene que ver más con las cargas eléctricas. Este consta de unas placas que se cargan eléctricamente y en medio de ellas un diafragma que me parece que vibra dependiendo de la cantidad de cargas. El fotoeléctrico, las celdas solares reciben energía luminosa y entregan electricidad, o los LED reciben electricidad y emiten luz. El magnetoextractivo, a ver si ahora sí ya sale. El magnetoextractivo es un sensor que cambia su volumen dependiendo de la intensidad de un campo magnético que se encuentre cercano a él o que varíe cerca de él. El piezoeléctrico es parecido al magnetoextractivo. El piezoeléctrico cambia también su volumen, pero dependiendo de la presión que se ejerza sobre él. Existen micrófonos piezoeléctricos que, como cuando nosotros hablamos, si nos fijamos, expulsamos aire. Ese aire, al chocar con el micrófono, hace que esta pieza o este elemento de cierto volumen cambie precisamente su volumen dependiendo de la presión que ejerce el aire que expulsamos sobre él. Y luego el radioacústico. Este, bueno, pues recibe emisiones de ondas de radio y emite sonido. Aquí tenemos unos transductores de presión industriales, obviamente. Pues bien, estamos ante la simulación. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un circuito que consta de un potenciómetro, un amplificador operacional, un voltímetro, un osciloscopio, un generador de funciones o de frecuencias, una resistencia y un LED y una fuente de voltaje. ¿Qué es lo que hace o en qué consiste? Bueno, pues no tengo propiamente un sensor, aunque este software sí me da la facilidad de simular una fotorresistencia, por ejemplo, pero es como les explico, pues es bastante complicado llevar a cabo la simulación, no por efecto de la tecnología o del software, sino por el efecto en que tengo que manejar la resistencia y varía de uno en uno. Entonces, para hacer notar una diferencia grande, pues se lleva bastante tiempo. Entonces, para eso mejor estoy utilizando el potenciómetro, que puede variar desde 0 hasta 100% de su... es una resistencia variable, me faltaba decir, y puede variar esa resistencia desde 0 hasta el 100%. Aquí lo tengo montado como un divisor de voltaje. Entonces, dependiendo de la posición de este potenciómetro, el voltaje va a variar desde 0 hasta
5 volts. La fuente la tengo en 5 volts. El amplificador operacional está conectado en configuración diferencial. Si el voltaje es mayor en una terminal, pues acá tendremos una salida alta. Si es mayor en la terminal contraria, entonces la salida aquí será baja. Tenemos todo o nada. El osciloscopio nos va a dar una señal triangular que va subiendo, llega a un máximo, va subiendo en forma de rampa, llega a un máximo y luego disminuye en forma de rampa y así sucesivamente. Cuando pasa el voltaje de referencia hacia arriba, el LED va a encender como señal de que se superó ese voltaje. Cuando va hacia abajo y lo pasa otra vez, entonces el LED se apagará en señal de que el voltaje, la disminución de voltaje ha pasado por ese punto. Le damos play. Detenemos primero el osciloscopio, vemos primero el LED. ¿Por qué está encendido siempre? Porque aquí yo lo tengo en 0 volts. Entonces siempre se va a mantener en el mínimo, va a estar sensando el mínimo. Activo el osciloscopio y aquí lo veo. Cuando el sensor se mantiene en el mínimo, apenas quiere reaccionar. Sin embargo, le aumento un poquito y veo que ya baja, ya se apaga el LED, un mínimo, pero se apaga. Si lo cambio, ahí veo como el LED ya parpadea. Aquí cuando va hacia abajo, lo voy a pausar. Cuando va hacia arriba la señal, la salida se dispara al máximo y es cuando el LED enciende. Cuando la señal va hacia abajo y pasa por la referencia, el LED se dispara hacia abajo, perdón, la salida se dispara hacia abajo y es cuando el LED apaga. Si sigo aumentando o sigo subiendo el potenciómetro, va aumentando aquí el voltaje de referencia y aquí ya está a la mitad. El potenciómetro está en el 50%, el voltaje está en 2.5 y la señal pues se mantiene aproximadamente la mitad en alto y la mitad en bajo, mitad en alto y mitad en bajo. Si sigo aumentando, pues va a llegar el punto en que solamente va a estar en alto la señal, perdón, en bajo la señal. Al inicio estaba en alto. Ahí está en el 94%, si no alcanzo a ver mal. Y bueno, pues está simulando a cualquier sensor. Puede ser cualquier tipo de sensor que sea analógico. Ahí ya está en el 100%, entonces prácticamente detecta el pico más alto. Podemos tomar un sensor, normalizarlo al voltaje que yo estoy usando y conectarlo ahí o buscar uno ya normalizado. Bien, este es un sensor analógico. Este circuito me permite pues eso, no sensar y ya sea encender o apagar algo. Ahora vamos con un sensor digital utilizando una tecnología que se llama Arduino. Aquí lo tenemos. Es un sistema que se tiene que programar. Acá tengo el programa. Lo tengo que compilar para cargárselo al simulador.
¿Y qué es lo que va a hacer? Pues me va a detectar una entrada. Esa entrada me va a dar un valor entre 0 y 1023. Y esta función, ese valor me lo va a cambiar a otro que esté entre 0 y 100. Y me dice que cuando el valor esté por debajo de 50, el LED indicador debe encender. Cuando no, debe mantenerse apagado. Entonces, esta es la liga del programa en hexadecimal que yo necesito. Y ya está programado. Además, aquí en esta terminal me va a dar el valor entre 0 y 100 que estoy obteniendo. Ahí está en 89, como es mayor de 50, el LED se mantiene apagado. Si le voy bajando, ahí bajo a 43, que ya es menor de 50, el LED enciende. Si lo mantengo en el rango de 0 a 50, el LED se mantiene encendido. Si aumenta a un valor superior a 50, el LED se apaga. Y pues esto es equivalente al otro circuito que teníamos, pero con otra tecnología que es programable. Y ustedes pueden decir, pues qué desperdicio, ¿no? Pues sí, tienen razón, didácticamente sí me sirve, pero en la realidad, en la práctica, pues sería un desperdicio. Entonces, posiblemente necesitamos hacer algo más, un poco más sofisticado. Y acá tengo ya otro circuito con la misma tecnología que también se debe de programar, pero que hace una función un poco diferente. Estoy esperando que compile el programa, o bueno, mientras le platico cuál es la función diferente. Pues que cuando el valor sea menor a 40, existe un LED color verde que se enciende, que es el que nos dice que todo está bien. Si está entre 40 y 70, se apaga el verde y se enciende el amarillo. Y si está sobre 70, enciende el rojo. Incluso no nada más el LED puede encender alguna otra señal de alarma, o apagar, o hacer otra acción, realizar otra acción. Entonces copiamos ¿dónde me quedó? Se me perdió. Aquí está. Perdón por el retraso. Lo estoy viendo bastante torpe, pero aquí está. Entonces lo corremos. Vemos que está en 89. Y se encuentra encendido el LED rojo. Nos dice pues alerta, esto ya sobrepasó la temperatura, o no sé, la variable que estamos midiendo. Lo bajamos, baja a 65 y pues cuidado, ¿no? O sea, todavía no llega a rojo, pero ya no está dentro de la señal tan aceptable. Aquí no hay ningún problema, todo está trabajando bien. Mientras se mueva en este rango, va a estar el LED verde indicándonos que todo se encuentra bien. Igual acá estamos viendo la lectura, ¿sale? Ahí está en 32. Aquí ya sobrepasó los 40. Está en 50, pues se enciende el amarillo. Y acá que ya anda cerca de 100,
91. Siendo en rojo, se puede utilizar otra línea para activar otro tipo de señal de alarma, les comentaba, o alguna otra línea para detener un motor, no sé, ya depende de dónde lo necesiten ustedes implementar. Con esto llego al final de este video. Muchas gracias por acompañarme, muy amables, y seguimos en la línea de estos videos. Hasta luego.